días, 18 y 20, si tengo que ir a Torino para conocer a la gente. Bueno, largamos sin los 6 que nos faltan. Ahora sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Michelú, soy ingeniero electrónico, soy hijo de un ingeniero electrónico, nieto de un campesino, así, para cortar la cadena, que no tenía energía solar. Pongo el cassette de clase 1. Energías renovables, energía solar. Este es el primer curso introductorio, ¿sí? Siempre pasa que hay niveles muy dispares, desde gente que no entiende nada a gente que está sobrecapacitada para el curso. Que quizás lo que este curso sirve para los que quizás tienen alguna carrera técnica de base es a ordenarle los conceptos y a partir de ahí permitirles ir a estudiar algo más profundo, ¿sí? Hay muchos conceptos acá, muchos no, un par de conceptos que son bastante complicados, como por ejemplo cómo funciona un panel solar, que es algo que ustedes se preguntarán. Bueno, vamos a ver un sistema de cómo funciona un panel solar de un punto de vista muy caja negra, por llamarlo de alguna manera. O sea, esto es un sistema, buenas tardes, adelante. Esto es un sistema que entra al sol, le vamos a ver todas desde el punto de vista del instalador y del diseñador, lo que hay que saber para utilizar este panel solar. No vamos a ver la física cuántica, ¿sí? Si alguien quiere ver realmente cómo un rayito de sol se transforma en electricidad, licenciatura en física, ¿sí? 6 años, porque un ingeniero electrónico, decime vos, si lo entendiste bien en la facultad, ¿cómo funciona un panel solar? No lo vimos en la facultad. En física 4, con el ingeniero Héctor Polenta. Faltaste esa clase. La física que explica cómo funciona un panel solar es realmente bastante compleja, entonces no tiene sentido desde el punto de vista del diseñador o el instalador de sistemas solares. Sí, de nuevo vamos a ver cómo, por ejemplo, el panel solar está puesto al sol, ¿no? Se calienta con el sol, baja su rendimiento. Bueno, tratar de entender un poco cómo afecta esa baja del rendimiento a la aplicación que estamos haciendo. Bueno, ¿por qué? Sí, si bien algún principio les voy a dar, sube la temperatura, aumenta la resistencia de las partes internas, pero no vamos a ver una ecuación matemática porque se duermen ustedes, me duermo yo, es absurdo. O sea, no tiene sentido meterse en ese nivel de profundidad. Sí está bueno, si a alguno le interesa, apréndelo de este curso, segundo paso Wikipedia, tercer paso licenciatura en física. Entonces, este curso les va a permitir ir a buscar ese conocimiento a otro lado, ¿sí? Después tienen 2 cursos más acá atrás de este, tienen el curso de instalador de energías renovables y después tienen uno de, ahora nuevito, de conexión a la red de paneles solares, ¿sí? Este curso está orientado a sistemas solares fuera de red. Eso significa que no hay una red eléctrica y yo tengo que tomar la energía del sol, meterla en baterías y dar 220 voltios. Va a pasar todas las clases que vamos a charlar ejemplos que no son así, pero el objetivo del curso es que ustedes diseñen un sistema, aprendan a diseñar un sistema para alimentar un consumo que está fuera de red, ¿sí? No significa, si acá hay red, por ejemplo, acá, ¿yo puedo poner un sistema de estos? Sí, puedo, con un sistema con baterías. Lo que pasa es que económicamente no va a ser rentable, ¿sí? O sea, yo esa inversión la puedo hacer, como por ejemplo si quiero tener un backup por si se corta la luz. Pero bueno, si tenés red, no pongas un panel solar, ¿sí? Todo el mundo sabe lo que es una UPS. O sea, yo podría hacer una UPS solar, ¿sí? Cargar energía solar en baterías y después de esas baterías entregarme 220 volts. ¿Podría cargar esas baterías con un panel solar? Podría hacerlo. Pero no, teniendo la red, me conviene cargarlo desde la red. La tarifa en Argentina, si bien tarifazo, bla, 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 sin meterme en la parte política, la electricidad que nosotros pagamos hoy, sobre todo en Capital Federal, sigue siendo muy barata con respecto al mundo, con respecto al costo de generación. O sea, Argentina tiene un público conocimiento, distintas tarifas en distintos lugares. Algunos lugares del país ya están alcanzando el costo de generación. O sea, ¿cuánto cuesta realmente generar esa electricidad? Durante los últimos años no pagamos ni el costo de generación. Bueno, hoy estamos tratando de igualar ese costo de generación. Todavía falta técnicamente, si lo analizamos técnicamente, cuánto se debería cobrar la electricidad, bueno, todavía faltan aumentos, ¿sí? Después es una discusión política, si está bien, está mal. Prefiero que la discutimos en el recreo si quieren, cada uno tendrá su opinión, pero técnicamente no la tengamos porque si no nos volvemos locos acá, ¿sí? Bueno, ese es el objetivo del curso. Diseñar un sistema fuera de red. Vamos a ver todos los componentes, desde el sol, ¿sí? Desde el sol que es el que nos provee toda esta energía, hasta
la batería, el panel, el regulador, que es una cosa que se conecta, vamos a empezar con un grafiquito mínimo, ¿sí? El sol, voy a poner un panel solar o varios, vamos a saber hacer eso, vamos a poner un equipo acá que se llama regulador. No estoy diciendo nada que no esté en las filminas, por lo tanto no anoten lo que quieran, pero digo, poco probable que yo les diga algo que no esté realmente en las filminas. Después acá voy a poner las baterías. Después voy a ir a otro módulo que se va a llamar el inversor, que es lo que me pasa a 220 volts. Y acá finalmente va a estar la casa, ¿sí? Donde voy a tener los consumos. Entonces vamos a ver todos los módulos. Es un curso, no es un curso, es un tema bastante eléctrico todo esto, ¿sí? O sea, los que saben electricidad arrancan adelantados. Los que no saben electricidad les van a faltar un montón de conceptos, yo voy a tratar de explicárselos, pero hay una película de 3 horas, ¿sí? Online, que la pueden ver, se compran una coca de 2 litros y cuarto y meten muchas ganas, porque es bastante densa, pero es fundamental. O sea, si realmente les interesa llegar a instalar un sistema de estos, tienen que saber electricidad. Y si no, realmente no van a poder, o van a tener muchísimas dudas para hacer las conexiones, ¿sí? O van a tener dudas conceptuales que no van a saber por qué conectan este cable con este cable. Lo pueden hacer, pero les va a faltar base por todos lados. Entonces yo les recomiendo fuertemente que vean ese video de 3 horas y si encima le quedan dudas, bueno, tienen que estudiar un poco de electricidad, pueden venir con dudas la clase que viene, yo trato de darles una mano, pero fundamental saber electricidad. Primer concepto importante que me gusta empezar, que está en el video, que es muy importante, es energía y potencia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos cobra Edenor la boleta de luz? ¿Qué nos cobran? ¿Qué nos cobran la boleta de luz? No contestes. ¿Sí? ¿Qué nos cobran en la boleta de luz? ¿Alguno? Perfecto, perfecto. Perfecto. Nos cobran energía, ¿sí? Energía. La energía... energía a punta de borne. La corriente a punta de borne. A la punta de borne. Perfecto. Acá es donde tengo muchos niveles distintos, entonces los que ya están un poquito más avanzados, permítanme que los demás se me ajusten, ¿sí? La energía se mide en muchas unidades, pero la unidad más cómoda para la electricidad es el kilowatt hora, ¿sí? Si ustedes se fijan en la factura de luz de ustedes, en algún lugar dice la energía medida en kilowatt hora que consumieron en ese mes, ¿sí? O en ese periodo de tiempo en función de cómo se lo factura. Entonces, energía es kilowatt hora. ¿De dónde sale esa energía? La energía es la potencia por el tiempo. Energía es potencia por tiempo. Sigo metiendo un poco más. ¿Qué es la potencia? La potencia es como la fuerza. ¿Cuánta fuerza yo puedo hacer? Yo puedo levantar una pesa de 10 kilos. Poner 15. ¿Sí? Entonces hago una fuerza. Tengo una potencia para levantar eso. Ahora, ¿durante cuántas horas puedo estar yo en el gimnasio? Bueno, supongamos que 1 hora. ¿Sí? Entonces hago una potencia y estoy un tiempo. Me meto un poquito más. Y allá empiezo a hablar de conceptos más eléctricos. ¿Sí? Esto es una batería. Y este es el símbolo eléctrico de una batería. Una batería es esto que está acá abajo. ¿Sí? La batería es la que tiene el auto. La batería es lo que tiene el celular adentro. La batería es una pila. ¿Sí? Cualquier de esas las puedo englobar en baterías. Y esto es el símbolo eléctrico de una lamparita. Al mismo tiempo esto es una resistencia, ¿sí? Que se mide en ohms. Resistencia se mide en ohms. Entonces cuando yo tengo una batería que tiene unos volts, ¿sí? V o volts, y lo conecto en un circuito con una resistencia, va a circular una corriente por acá, ¿sí? Estas variables están relacionadas por una cosa que se llama la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. ¿Sí? Y después también sabemos que la potencia es igual a la corriente por la tensión. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una batería acá que es de 220 volts. ¿Sí? Acá es de continua, en la red eléctrica es de alterna, pero vamos por partes. Y tengo una lamparita que es de 100 watts. ¿Sí? Entonces una lamparita que es de 100 watts, es de 100 watts en 220 volts. Entonces,
vengo acá y digo 100 watts es igual a una corriente I por 220 volts, por esta ley. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto es esta corriente? 100 dividido 220, creo que de memoria me da 0,45 amperes. ¿Sí? Hice 100 dividido 220 volts. Entonces, en este circuito, donde esta resistencia, donde tengo una lamparita que es de 100 watts, circulan 0,45 amperes. ¿Sí? ¿Qué resistencia tiene esa lamparita? Bueno, puedo despejar de acá la resistencia y digo que es B dividido I. Entonces es 220 volts dividido 0,45 amperes. Esta sí que no la sé de memoria. Es casi por 2, 440 ohm. Uno tiene una calculadora ahí, rápido. 488. 488. Entonces, esta resistencia es de 488 ohms. Entonces yo enchufo esta lamparita, ¿no? Normalmente cuando acá en los circuitos eléctricos hay un interruptor. Entonces yo cierro el interruptor de mi lamparita que es de 100 watts. ¿Sí? Esta resistencia conectada a 220 volts. Y esta lamparita que yo le mido la resistencia y tiene 488 ohms. La conecto a 220 volts. Circula una corriente de 0,45 amperes. Entonces tengo potencia, extensión por corriente. Esto tiene que dar, ¿no? Porque hicimos las cuentas desde acá. 0,45 por 220 volts me va a dar los 100 watts. ¿Sí? Entonces enciendo una lamparita de 100 watts. Enciendo ahora, a las 6:30. ¿Sí? ¿Cuánto consume esa lamparita? Consume 100 watts de potencia. ¿Cuánta energía consume esa lamparita? Según el tiempo que está conectada. Según el tiempo que está conectada. Entonces tengo una lamparita, donde puse acá. Tengo una lamparita que es de 100 watts. ¿Y por cuánto tiempo la tengo encendida? La tengo encendida por 1 hora. Entonces, ¿qué energía consume? 100 watts por 1 hora. Esto, 100 watts, es lo mismo que decir 0,1 kilowatt. ¿Sí? Lo que dice puede dividir por 1000. Entonces, esta lamparita por cada hora consume 0,1 kilowatt hora. Entonces, Edenor, Edesur, Edelab, Eden, la distribuidora que yo tenga, me va a cobrar por cada hora de lamparita 0,1 kilowatt hora. ¿A qué precio? Edenor ahora está cobrándome a mí una tarifa de 0,56 pesos por kilowatt hora. ¿Sí? Ahora, la plancha, ¿sí? Una tarifa residencial chiquita. ¿Cuánto consume la plancha? 1 kilowatt. 1 kilowatt de potencia. ¿Sí? 1 kilowatt de potencia. Entonces, ¿cuánta energía consume la plancha? Y consume 1 kilowatt por cuántas horas yo plancho. 3 horas tenés 3 kilowatts. Ahí está, 3 horas, 3 kilowatts. Si plancho, por ejemplo, 6 minutos, que es el 10% de 1 hora, ¿sí? Esto consume 0,1 kilowatt hora. ¿Sí? 6 minutos es 0,1 hora. Entonces, 10 minutos de plancha consume lo mismo que 1 hora de lamparita. Edenor lo que hace, va sumando todo lo que yo voy consumiendo a lo largo del mes, ¿sí? Y me junta al final del mes, ¿consumiste cuánto? ¿Cuánto consume una casa típica? 4 kilowatts. ¿Cuánto consume una casa típica? 25 más o menos. ¿Qué? Eso están hablando por día. Entre 4 y 5 kWh por día. Por 10 días son 50 horas, son 150 kWh. ¿Sí? Están hablando que una energía mensual de una casa, más o menos, está en el orden de los 150 kWh mes, digamos. Una casa chica. Y acá empezamos. Para 4 personas. Empezamos, sí, por todos lados. Una casa típica de campo, ¿sí? Donde no hay calefacción eléctrica, no hay aire acondicionado, ¿sí? no hay grandes consumos. Transformar la electricidad en calor o en frío consume bastante electricidad. Puede andar en 90 kilowatt hora por mes. La casa de Tinelli debe andar en 1000 kilowatt hora por mes. ¿Sí? 1500, no sé. ¿Sí? Depende. Tiene una pileta enorme que tiene el filtro prendido un montón de horas por día, se va acá. Entonces, hay sistemas solares que pueden abastecer cualquiera de estas cosas. ¿Sí? A todos habrán visto fotos o habrán visto parques solares que generan megawatts y megawatts. ¿Sí? Nosotros apuntamos a casas que están... Se puede hacer todo, ¿no? Pero si yo tengo que abastecer algo tan grande,
y es probable que sea inviable hacerlo con estos. ¿Inviable desde qué punto de vista? Desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista técnico, bueno, yo puedo poner más paneles solares, más baterías, pero eso va a hacer que la inversión sea tan grande que es muy probable que le convenga a esa persona llevar una línea eléctrica hasta ese lugar. Entonces nosotros vamos a andar en casas de, no sé, de 200 para abajo. Esto es arbitrario comercial, ¿no? Este límite lo pone el cliente y la capacidad de pago. No, pero, por ejemplo, ¿qué conviene? O sea, vos tenés una casa en el campo. Sí. ¿Cuál es el límite? Bueno, no hay un límite fijo porque el costo del tendido eléctrico depende de quién lo haga. ¿Sí? Entonces, si la cooperativa eléctrica está con ganas de aumentar su base de clientes, que es algo que en Argentina no pasa, ¿sí? O al menos no pasaba, puede que cambie. Por ahora, la verdad, lo que yo conozco es que las cooperativas eléctricas están todas en la lona. O sea, ninguna tiene la capacidad por más que uno puede pedir electricidad y es un derecho de uno que le lleven la electricidad hasta la puerta de su casa. Todo te lo cobran a vos, pero a unos costos. Sí, porque ponen su gente y todo y... Sí. Exactamente. Entonces esto depende muchísimo de dónde estás. ¿Sí? Porque capaz la línea te pasaba por delante de tu casa, de tu campo, y solamente tenés que pagar el transformador. Entonces la cuenta cambia muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora estoy con un caso de un flaco que tiene 1.300 metros de cable entre la línea municipal, digamos, y su casa. 1.300 metros de cable, ¿sí? Es un costo altísimo. Sí, con los postes. Sí, o un Sintenax enterrado. O sea, Sí, también. entonces, es un laburo enorme. El costo del cable es una variable hoy en día muy importante. Que ya lo vamos... Ya tenés caída de tensión. Por eso hay que dimensionarlo bien. Hay que dimensionar este cable para abastecer. No es un chiquito. Entonces, lo más importante, otra frase que me la dijeron, no me acuerdo quién, ¿cuál es la mejor energía? Dicen, ¿qué es mejor? ¿No? La mejor energía es la que no se consume. Y entonces, yo acá empecé el ejemplo con una lamparita de 100 watts. A mí viene cualquier persona que está en este tema y me dice, no, pues tengo 10 lamparitas de 100 watts cada una, ya desconfío. Digo, lo primero que tenés que hacer es cambiar todas esas lamparitas de 100 watts y poner bajo consumo LED. ¿Sí? Si ponés bajo consumo ya bajás abismalmente. Nunca me sé la relación de memoria, pero creo que incandescente de 75 watts es un LED de 11 o de 13, no me sé de memoria. ¿Sí? De 75 paso a 13, a 15. ¿Sí? 800 lúmenes, 7 watts. Uf. Y No me- 400 lúmenes, 26 watts de bajo consumo. Así que 2 lamparitas de 7 watts iluminan un poquito más que una de 24 en bajo consumo. Porque ahora hay que mirar los lúmenes. ¿No? Sí, totalmente. Hay que comparar peras con peras. Exactamente. 14 watts, vos decís que son 25 incandescentes. No, mucho más. Te estoy hablando en bajo consumo. Yo te digo, una LED. Ah, estás comparando LED contra bajo consumo. Permitime entonces, En este momento. pasar de una incandescente a una bajo consumo fluorescente, ya tengo un salto. Digo esto. Sí, y después pasar de bajo consumo fluorescente a LED, ahí ya no es tan grande el salto. ¿Sí? Capaz que se divide por la mitad. Y son 10 watts contra 10 watts por cada 25. 4. Bueno, ok, entonces sí, se divide por la mitad, supongamos. Pero entre incandescente y fluorescente se divide por mucho más que la mitad. ¿Sí? Entonces, de entrada, pongan todo bajo consumo. Después vean, ¿sí? En los últimos 3 años el LED bajó muchísimo de precio. Antes era medio carísimo ponerlo. Entonces, la primera recomendación es, no hay lamparitas de 100 watts ya, son todas de 15. ¿Sí? De nuevo, salvo que, por ejemplo, este caso tiene 8 lámparas de mercurio, ¿sí? Porque iluminan un aras donde están los caballos para cuando están por parir, entonces los tienen ahí iluminados toda la noche. No me pregunté por qué, pregúnteselo al veterinario. ¿Sí? A mí me dijeron que lo tengo que iluminar cuando se corte la luz. Tienen luz igual, ¿no? Esto sería como un sistema de backup, el que tengo que ver, estoy analizando ahora. Le digo, bueno, podemos sacar esos mercurios. El mercurio es una lámpara enorme, esas de descarga, y poner algo un poco más eficiente. Pero el mercurio tampoco es tan ineficiente. Si fuesen incandescentes sería facilísima la cuenta. Pero bueno, lo más importante es que no haya lamparitas. Para nuestra casita típica de campo, donde vive una familia tipo, es que no haya lamparitas incandescentes. Bueno, entonces, energía y potencia. Yo creo que este curso se resume en energía, potencia, plata. ¿Sí?
y no mucho más conceptos, ¿sí? Esto hay que tenerlo clarísimo. Si ustedes están acá, yo ya veo que hay muchos que lo manejan. Me encantaría que todo el mundo maneje energía y potencia. Y si alguien no maneja energía y potencia, se mira el video, la clase que viene me pregunta las dudas que pueda tener, porque es a base de todo. Obviamente nosotros vamos a dimensionar todo lo que hagamos, toda esta cadena va a ir en función de lo que queremos alimentar. ¿Qué queremos alimentar? Energía y potencia. O sea, porque no es lo mismo alimentar los 30 días de un mes que haya una lamparita de 7 watts encendida que alimentar un minuto una plancha. Y capaz lo que consume, el consumo de energía es lo mismo, ¿sí? Pero un sistema, un sistema va a tener unos equipos conectados, unas baterías y un inversor distinto, sobre todo va a cambiar mucho esta parte en ese caso, que alimentar justamente esa plancha que va a consumir muchísimo de golpe. Entonces no es lo mismo. Tengo que saberlo como energía. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer un relevamiento de mis consumos, ¿sí? El consumo puede ser también una bomba de agua, ¿sí? Los sistemas hoy en día pueden alimentar lo que ustedes quieran. El caso bomba de agua es muy particular porque existe hace muchos años, pero ahora hay de muy buena calidad y un costo muy accesible, unas bombas solares se llaman. ¿Qué es una bomba solar? Es una bomba que hay sumergibles, hay comunes, o sea, puedo reemplazar una bomba común, o tanto de un pozo o una bomba de superficie, con una bomba que la conecto a un panel solar con una electrónica en el medio y bombea obviamente cuando hay sol, ¿sí? Es como que reemplaza un molino de viento de esos de chapa, pero en vez de con viento, con sol, ¿sí? Y no usan baterías. Eso las hace muy buenas porque en todo esto el panel puede durar 20 a 25 años, el regulador es electrónica, puede durar entre 10 años y 20 años, 25 años. Las baterías, el inversor es electrónica, también puede durar entre 10 y 25 años. Las baterías van a durar, cuando veamos baterías, vamos a ver bien esto en detalle, pero me van a durar entre 4, 6 años, ¿sí? Las normales, y si hago un banco muy particular, quizás puedo tener 20 años. Esos 20 años los voy a pagar carísimos, pero lo podría llegar a hacer. En estos sistemas tradicionales, la batería va a durar 4 o 5 años, 6 años si la cuidan muy bien. Eso va a hacer que cada 5 o 6 años tengan que renovar el paquete de baterías. Cada uno de estos temas que ahora, pantallazo general, después vamos a ver en la segunda clase, vamos a ver bien cómo funciona un panel solar, después vamos a ver en la tercera cómo funciona el regulador, cómo funcionan las baterías y cómo funciona el inversor. Y en la última clase lo que vamos a hacer es un dimensionamiento real, ¿sí? de un caso puntual. Para ese dimensionamiento real, si ustedes ya tienen en la cabeza un dimensionamiento real de ustedes, está bueno. No lo podemos hacer acá porque si no, no terminamos más, pero que ustedes vayan viendo el paralelismo, por lo menos si no tienen ningún caso, con la casa de ustedes. Si vean qué consumen en la casa de ustedes, agarren la factura de Nore, de Sur, de la casa de ustedes y vean qué consumen, como para hacer un dimensionamiento para la casa de ustedes, que el día de mañana les pueda servir, ¿sí? Todos viven en una zona donde hay electricidad, por lo tanto no pondrían un sistema con baterías, pero bueno, por lo menos les queda el dimensionamiento. El día de mañana no pondrán las baterías y pondrán un inversor de conexión a la red e inyectarán esa energía a la red. ¿El regulador qué te hace? ¿Te regula el regulador básicamente lo que hace es proteger a las baterías, que es lo más crítico, ¿sí? Es como que un poco adapta la energía que me da, la potencia que me dan estos paneles, la adapta para que no me dañen las baterías. Hace una función que depende, después vamos a ver qué tipos hay, ¿sí? Las ventajas y desventajas de cada uno. Pero básicamente es un protector de baterías y evita que, por ejemplo, las sobrecargue, que es algo que las daña mucho. Lo que te hace Es el regulador de voltaje del auto. Los 12 volts o los 24 volts. Sí, la batería... Cuando la batería está cargada, que te corta... Exactamente. Lo más básico que tiene que hacer un regulador es no sobrecargar la batería. Es un regulador como el del auto, igual. Sí, bastante... Si lo miro de lejos, hace algo parecido. Si la batería del auto está llena, la deja de cargar, de lejos, si lo miro de lejos. Si me pongo un poco más cerca, ya es bastante distinto. Sí, pero en los autos el regulador de voltaje lo que hacía era variar el campo, o sea, hacía otras cosas. Acá lo único que hace es, mira la batería y si se llena la desconecta. Bueno, la clase que vamos esto vamos a ver bien más en profundidad exactamente qué es lo que hace. Disculpame, vos Sí. recién, no sé si cabe la pregunta, vos recién dijiste que las bombas estas de agua no se anulan la batería y el inversor, dijiste. Las bombas de agua unen estas dos cosas
Son paneles, un controlador electrónico. No tendría la batería. Digamos. No tendría, no tienen baterías. Sin batería. Te permiten conectar unas baterías por si querés bombear de noche, pero ya si le agregaste baterías, mataste la parte económica. Si tienen calor, prendemos el aire. Yo lo podría prender, pero acá adelante siempre hace calor. Sí. Una cuestión, una gran diferencia entre las bombas de agua y los sistemas normales es que, como todo el mundo sabe, ¿cuándo hay más sol? Verano. ¿Cuándo necesito más electricidad? En una casa, piensen en una casa de campo, no piensen en una casa nuestra porque nosotros somos electrointensivos, es como que vivimos con electricidad. Pero en una casa de campo, donde no hay aire acondicionado y no hay calefacción eléctrica, ¿cuándo se consume más electricidad? ¿En qué se consume? En iluminación, en cargar celulares, en alguna computadora que pueda haber, en la heladera. En agua. Se puede consumir en una bombita de agua. ¿Cuándo se consume más electricidad? En general, en el 90 y pico % de los casos, en invierno. ¿Cuándo hay menos sol? En invierno. Entonces yo voy a tener que dimensionar mi sistema para el momento de máximo consumo, que muy probablemente sea en invierno, y es el momento que tengo menor generación. Entonces tengo claro, en esa situación crítica que es el invierno, bueno, si abastezco en invierno, yo debería estar cubierto el resto del año. Eso lo vamos a ver, y de chequearlo, de que eso sea así. En las bombas solares se da el caso contrario, es lo bueno de las bombas solares. ¿Cuándo necesito más agua? En verano. Sobre todo las bombas solares se usan para bebida de animales y para riegos pequeños. No se imaginen un pivot de riego de esos que tiene 300, 500 metros que va girando. No. ¿Hay sistemas solares para eso? Sí, hay. Yo no he visto ninguno acá en Argentina, pero sí vi casos en Europa que hacen eso. ¿Sí? Ponen un sistema solar enorme que lo que hace es transformar esa energía solar en agua. Y eso es bastante rentable, sobre todo si había un grupo electrógeno. Donde, así como les digo, no compite contra la red, ¿sí? Si ustedes tienen red eléctrica, un sistema solar es muy complicado de que el cliente invierta. ¿El cliente o ustedes mismos? O sea, ¿me conviene poner esta plata acá? Contra la red no. Si ustedes estuviesen con un grupo electrógeno y todos los días poniéndole nafta o gasoil, ahí es un buen negocio poner un sistema solar. Incluso además, lo que cambia, y a veces es muy difícil de monetizar, es la calidad de servicio. O sea, yo tengo un grupo electrógeno, tengo ruido y si lo tengo encendido 24 horas, bueno, tengo luz las 24 horas. Si no lo tengo encendido las 24 horas, tengo luz algunas horas. ¿Sí? Entonces, eso es... ¿Qué valor le pones a que haya luz a las 3 de la mañana cuando vas al baño? Puede ser acá, que es lo más... Igual le ganás. Tranquilo, pero es un tema. Le ganás. Es un tema así en el campo, en 2 tanques, y cuando se queda sin agua hay 70 casas, ¿entendés? Se quedan de un lado, del otro, sin baño, porque bueno, no hay agua, ¿no? Entonces no solo que no podés tomar agua, porque agua Sí. es lo de menos, pero no podés ir al baño. Sí. Bueno, en eso, bueno, ahí las bombas solares van muy bien, ¿ves? Porque en una bomba solar, la batería es el tanque australiano, o el tanque. O sea, vos lo que haces es acumular, que la bomba solar va a funcionar únicamente de día, cuando haya sol. Entonces, seguís necesitando una batería. Bueno, pero la batería la usás de agua, que no tiene como vida útil, por más que un tanque tiene una vida útil, pero bueno, no es esto que le dije que a los 5 años lo tenés que cambiar. Entonces, juntás agua, vas a tener que tener un tanque australiano dimensionado. Igual los tanques australianos ya están dimensionados como baterías, porque el molino de viento tampoco tiene viento todos los días, tampoco hay viento todo el tiempo. O sea, yo no he visto que haya un molino de viento a un bebedero. Siempre hay un tanque en el medio, justamente para amortizar las variaciones del viento. Porque no hay viento permanente ni en Calafate, ¿sí? ni en el norte. El mejor lugar de la Argentina para el viento es el norte de Santa Cruz. Bueno, ni en el norte de Santa Cruz hay viento todo el año, todos los días. Bueno, creo que es un primer pantallazo. Repito esto porque ya me doy cuenta que hay varios que lo manejan bien, pero todo el mundo debería manejar bien energía y potencia. Energía y potencia. Esta parte del circuito eléctrico quizás no es tan importante, si bien, si ustedes el día de mañana están en una instalación y si no manejan esto, que el cliente no los vea, porque no van a saber qué medir. Si no funciona, no van a saber qué medir, qué mirar para tratar de encontrar la falla. ¿Sí? Pero esto... Potencia y energía es fundamental. Bueno, creo que con esto, primer pantallazo. La clase de hoy son muchos conceptos
distintos, ¿sí? Que quizás están medios, los pueden encontrar medios aislados, que no tienen mucha correlación, pero es como la base de todo, nos tenemos que parar para poder avanzar en esto. ¿Sí? Básicamente, todo esto viene del sol, ¿no? Todas las energías renovables vienen del sol. El sol es, no solo las renovables, ¿no? El petróleo o el carbón es sol acumulado en árboles, en plantas, que las eras la metieron abajo, presión, se transforman en petróleo, en carbón, en gas. ¿Sí? Entonces todo eso es sol acumulado. ¿Sí? Entonces el sol es como la fuente de toda nuestra energía. Más allá de los datos genéricos, lo importante del sol es que tiene una temperatura de 6.000 grados en la superficie, y eso un poquito más adelante nos va a influir, porque esos 6.000 grados nos dan los colores que nosotros vemos. La luz del sol es tal como nosotros la percibimos porque la superficie del sol tiene 6.000 grados. Espectro electromagnético, ¿vos te dedicás a algo técnico o ya te abandonaste la parte técnica? Perfecto. Bueno, entonces capaz te duele la cabeza en algún momento. ¿Sí? El espectro, la luz que vemos, ¿sí? Todos escuchamos alguna vez el ultravioleta, el infrarrojo, todo eso nos lo manda el sol. Los paneles solares van a absorber una parte de esa radiación, pues vamos a ver bien, estaría bueno absorber absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, eso todavía la tecnología no lo está pudiendo hacer, está evolucionando para ese lado. Básicamente el sol es muchísimo más grande que la Tierra, ¿sí? Si comparamos los radios, los diámetros, ¿sí? Muchísimo más grande. ¿Cómo funciona el sol? ¿Por qué el sol tiene energía? El sol está permanentemente fusionando átomos. A diferencia de la fisión, ¿sí? Las plantas es una reacción nuclear. En la Tierra hacemos fisión nuclear, o sea, rompemos uranio, ¿sí? Plutonio, las plantas nucleares. Es una reacción bastante buena, ¿sí? Más allá de la discusión de qué hacemos con los desechos de eso, ¿sí? Pero es una cosa bastante buena, da un montón de energía, tiene desechos que son peligrosos para la vida. El Sol, básicamente, al junta átomos de hidrógeno, los transforma en helio. Sería buenísimo lograr eso en la Tierra. Ya se logra, pero lograr esa reacción consume más energía de la que nos da. Entonces es como que no sirve para generar electricidad todavía. El día que se logre eso, si lo logran mañana, este curso lo apagamos. ¿Sí? Chau, energía solar, energía eólica, chau, se terminó. ¿Sí? O sea que tratemos de que no lo logren. Más o menos se estima que lo van a lograr de acá a 200 años. ¿Sí? Que va a ser viable económicamente hacer eso. ¿Sí? Entonces, los próximos 200 años, si llegamos como especie a 200 años, y no se enoja Corea del Norte y nos liquida a todos, va a aparecer esto, va a aparecer Mr. Fusion, el de Volver al Futuro, que le pone la cáscara de banana, ¿sí? El auto de Volver al Futuro, y todos felices, y energía abundante y muy económica, y sin desechos. O sea, el desecho del Sol es helio. Después puedes juntar helio y transformarlo en lo siguiente. La tabla periódica se hace por ir fusionando. Agarras hidrógeno, fusionás, tenés helio, después fusionás, no sé qué viene, no me lo acuerdo, la tabla periódica sí, pero voy fusionando todos los elementos. ¿Por qué no hay más? Porque ya se desintegran solos. O sea, si yo junto mucho, se hace inestable y se parte. ¿Sí? Entonces tengo plutonio, que es radioactivo. ¿Sí? Sí. El desecho de algunas plantas nucleares es plutonio, es radioactivo, o sea, se termina partiendo. Radioactivo significa que está emitiendo cosas, ¿sí? Partículas o energía, o partículas que, si tengo acá el plutonio, ¡bup!, me hacen daño a mí. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Mucho a mí no me... ¿Sí? A ver si hay otro dato interesante ahí. Bueno, viene la luz a la velocidad de la luz, no nos preocupa. Lo loco es que el Sol nos da una cantidad de energía abismal, y terriblemente grande. Si agarramos una hora de Sol, abastecemos la demanda de todo el año de la Tierra. Y si pudiésemos agarrar todo el Sol de una hora, agarramos todo el Sol de una hora, significa que no pasa, ¿sí? Sol, entonces estamos jodidos también porque dependemos del Sol, ¿sí? Pero es impresionante. Si logramos, o sea, realmente podríamos abastecer todo el mundo con energía solar. ¿Qué problema le ven a abastecer todo el mundo con energía solar? O sea, ahora, ¿de dónde estaríamos abastecidos? ¿Sí? Bueno, pero en China es de día.
O sea, si ponemos cables, ¿sí?, alrededor de la Tierra y Una red interconectada. tendríamos que hacer una red de interconexión mundial, Argentina no lo podemos ni conectar nosotros mismos. Parecía la de internet. Pero bueno, pero Europa, por ejemplo, está muy bien conectada. O sea que podrían conectarse. ¿Sí? Si hiciésemos. Cada parte del mundo que está mirando al Sol debería poder generar para todo el resto del mundo, ¿no? Se podría llegar a lograr. Lo veo bastante complicado. Nos faltan varios años de ingeniería para lograr esto. Y si no se existiría el egoísmo. Sí, capaz el capitalismo le gana. Sí, el capitalismo le gana al egoísmo. Si hay plata, lo van a hacer. Pero bueno, el Sol nos da todo, toda la energía. ¿La energía eólica de dónde sale? Es el viento también. Aire caliente, aire frío, ¿sí? Entonces viene el Sol. Y depende del sol. Las olas, un poco también, y la Luna nos da una mano. Entonces casi todas las energías renovables terminan viniendo del Sol, directo o indirectamente. Buenas tardes. Bueno, de todo el Sol que nos viene, de toda esa radiación solar que nos viene, un porcentaje se refleja, ¿sí?, otro pasa. Lo importante acá es que la energía que nos llega, una parte, o sea, toda la energía que nos llega. ¿Qué pasa si yo agarro una pelotita de tenis y le pongo un encendedor abajo? Bueno, se termina quemando, es como si fuese el Sol, ¿no? Terminaría quemando. La Tierra está en equilibrio, salvo los últimos años, los últimos 50 años o 100 años, ¿sí?, o más ya, ¿no?, revolución industrial, para acá, que nos empezamos a calentar. Y hay discusiones entre una persona en el mundo y el resto que dicen que se calienta o no por el efecto humano, ¿sí? Trump, ¿sí? Efecto invernadero. Entonces, salvo, si me olvido del efecto invernadero por un ratito, la Tierra está en equilibrio térmico. O sea, hace millones de años que estamos escucha un geólogo y me mata capaz, pero bueno, no hay ningún geólogo, espero acá. Estamos a 15 grados, ¿sí? Más o menos la temperatura promedio de la Tierra son 15 grados. Entonces, toda la energía que el Sol nos manda, nosotros la volvemos a emitir. ¿Sí? La Tierra está en equilibrio, si no, nos estaríamos calentando, como en parte nos está pasando. ¿Sí? No estamos emitiendo toda la energía que nos está llegando. Entonces nos llegan esto, ¿sí?, gran parte se refleja, no nos preocupa mucho. Acá podemos generar, de lo que nos llega, ¿sí?, hay un par de formas de generar energía. Lo que nos llega yo lo puedo agarrar en esto, que nos interesa a nosotros, ¿no? Uno puede generar electricidad directamente con un panel solar, que lo que hace es transforma esa energía electromagnética, que son ondas o partículas según como lo mire, ¿sí?, pero toda esa energía que nos manda el Sol en electricidad, ¿sí?, con un panel solar. Puedo generar electricidad con, capaz que vieron alguna vez en España, vi alguna foto o por internet, plantas concentradoras que lo que hacen es reflejan el Sol a un lugar más chiquito. Entonces en ese lugar más chiquito se levanta una temperatura muy alta, esa temperatura muy alta evapora algún fluido, ¿sí?, agua o algún aceite o algún agua con algo. Evaporo eso y con esa agua vapor muevo una turbina de vapor, ¿sí?, y genero electricidad con la misma forma que se genera electricidad quemando petróleo, quemando gas, quemando combustibles fósiles, ¿sí?, en una central eléctrica, ¿sí? La mayoría de la energía que consumimos en el mundo es quemando combustibles fósiles, ¿no? Entonces, lo que hago es, con gas, con carbón o con gasoil, calentar agua, generar vapor, ese vapor lo hago levantar presión y con esa presión muevo una turbina, que es una ruedita así que muevo y pongo un generador eléctrico, ¿sí? También puedo generar electricidad con eso. Esas plantas, que se llaman concentradores solares, están perdiendo frente al panel solar fotovoltaico directo. O sea, económicamente no me conviene ya poner eso porque el costo del panel solar bajó muchísimo en los últimos 10 años, 15 años, 20 años. ¿Sí? El costo del panel solar viene bajando muchísimo. Pero antes... Ahí hay el desgaste mecánico. Y encima tengo desgaste mecánico. ¿Sí? Desgaste de energía. Sí. Estás produciendo, pero también hay un consumo. Sí. Pero bueno, en una época eso era mucho más barato que hacer la celda solar que era de silicio, ¿sí?, que tenía era bastante cara de producir, ¿sí? Entonces, eso era una buena solución. Era una forma, sin saber nada de física electrónica, yo podía generar electricidad con el Sol, ¿sí? Ponía espejos, calentaba agua y me hacía mi generación. Hay cocinas solares. Bueno, hay cocinas solares, pero no genero electricidad. No, generás el Claro. concentrado en una olla. Pero no genero electricidad.
O sea, generar electricidad es lo difícil, justamente. ¿Sí? Yo con la electricidad puedo hacer calentar la olla. ¿Sí? Claro. Generar electricidad es lo más difícil. Pero bueno, estas plantas existían. Después tengo los colectores solares, que son básicamente las cocinas solares, o los termotanques solares, que es algo fantástico. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de probar alguno, es algo muy eficiente. O sea, es muy eficiente. La eficiencia es una cosa que ya vamos a hablar un poco más. Está muy sobrevaluada para mí la eficiencia. Esto es muy eficiente, pero bueno, el sol es gratis. Usémoslo bien, pero es gratis, ¿no? Entonces, pero si comparo, digo, un panel solar de toda la energía que recibe del sol me puede transformar el 15% en electricidad. ¿Sí? Un calefón solar, un colector solar, me puede transformar en calor quizás un 80% de esa radiación. O sea, es mucho más eficiente. Y ahí el eficiente está muy entre comillas, porque en realidad estoy comparando cosas que son completamente distintas. Una cosa es tener calor y agua caliente, y que ¿para qué me sirve? Para tomar mate, sería buenísimo, pero otra cosa es tener electricidad. Yo con electricidad hago muchas más cosas que... O sea, vos podés tener 200.000 litros de agua a 100 grados, pero es de noche y no tenés luz. O sea, ¿qué haces con 200.000 litros de agua Con calor, con agua caliente reemplazás gas, con panel eléctrico reemplazás Sí, todo. exactamente. Y reemplazás gas y sí, Te da gas, calentar. pero tenés que almacenar esa agua caliente para comer a la noche. O sea, porque yo quiero comer pizza a las 6 de la mañana. Hace tanto que no hago eso, cuando era joven. Sí, o sea, pero si no tengo... La electricidad me permite calentar la pizza a las 6 de la mañana. El agua caliente la tendría que almacenar caliente toda la noche. Bueno, los termotanques solares es algo que, así como hablamos de la tarifa eléctrica, el gas también es regalado, sobre todo para nosotros los porteños y Gran Buenos Aires. Los que tenemos gas de red, ya tengo gas de tubo. Si tengo gas de tubo, o de garrafa, o de chancha, de Zeppelin, como le digan, la inversión del termotanque solar es con los ojos cerrados. Se amortiza instantáneamente. Además es una inversión de, no sé, $1.000. Entonces, con $1.000 de inversión ya puedo abastecer de agua caliente domiciliaria a una casa. ¿Sí? Entonces, es muy económico, se amortiza muy rápido. Por ejemplo, típico, ¿por qué lo nombro? Porque en la mayoría de las casas donde los que son los clientes de estos sistemas, si no tienen electricidad de red, mucho menos tienen gas de red. Entonces, ¿Qué temperatura la puede llevar el agua? Conoceremos 100 grados. Yo lo he visto hervir. 100 grados. Sí, pero eso depende muchísimo de conceptos que vamos a ver en este curso de justamente en invierno, el día más corto. Lo que pasa es que después vos a la noche tenés que tener toda una aislación. Son termotanques solares, lo más hay de todo, ¿no? Pero lo más común, lo más económico es un termotanque solar. Básicamente es un termotanque que está aislado, como el termotanque normal, está aislado y calienta el agua. Entonces el agua queda caliente allá adentro. ¿Sí? ¿A cuánto la puede llevar? A 100 grados. La hierve al agua. La hierve. De hecho, tienen que estar, depende del modelo, tienen que estar liberados porque empieza a hervir y levanta presión, con una válvula de seguridad. ¿Sí? Porque levanta presión. Entonces eso hay que hacerlo. ¿Sí? Debería haber más. En Europa está recontralleno, ¿sí? De termotanques solares. Acá en Argentina, de nuevo, como el gas es muy barato, como que no se ven tanto. Pero si uno se va para el interior, sobre todo donde no hay gas de red, se está llenando. Sí, vale 10.000 pesos. Claro. Lo que pasa es que la mayoría de las casas tiene bomba presurizadora y todo el sistema HIPAP y te lleva el equipo a 20, Bueno, a 25. Eh, Ahí ya se arriba. el señor está por pasar al curso de energía solar térmica. Ahí metió conceptos de... Hay sistemas, por ejemplo, que no tienen... Bueno, me meto en temas... normalmente son unos tubos. Imagínense un tubo de ensayo, ¿sí? El de los químicos. Un termo de vidrio, ¿sí? Que era un tubo de vidrio. Y ahora le pongo otro termo más grande afuera. ¿Sí? En el medio hay vacío. El tubo de adentro lo pinto de negro. ¿Sí? De hecho, lo pueden fabricar. Alguna gente lo fabrica con mangueras y botellas. ¿Sí? Entonces, el sol calienta al tubo negro, el tubo negro está en contacto con agua y se va calentando el agua. A la noche es un termo, ¿sí? Porque hay un vidrio, otro vidrio y en el medio hay vacío, entonces como que no pierde calor. Hay otros que no tienen agua, hay otros que en vez de agua tienen un fluido, bla, bla. Es toda una materia de la cual yo no soy especialista, sí estuve cerca de muchos, pero yo no soy especialista. Energía solar térmica es un curso, de hecho, aparte, es una disciplina aparte. Es como el plomero no es electricista, el electricista no es plomero. ¿Sí? Son como disciplinas separadas. ¿Sí? Por más que acá comparten el sol, ¿sí? Que es la fuente, y por ende el dimensionamiento tiene muchas cosas en común, porque el sol es el mismo para los dos. Pero bueno, para cerrar acá el concepto, es otra forma de aprovechar esa energía que nos manda el sol.
Les comenté que la superficie del Sol tenía 6.000 grados centígrados. Si estás por convulsionar, ¿hace cuánto que no te dedicas a la parte técnica? No es raro, no es común ver un colega... 15 años. 15 años, y te recibiste hace 15 años, o sea, nunca te dedicaste a la cosa técnica. Sí, me recibí hace 17. Ok, perfecto. O sea que, pero lo tuviste a polenta. Sí, sí, claro. Bueno, el Sol, en realidad, cualquier cosa que yo caliento, ¿sí? Desde el Sol, no lo calentamos nosotros, hasta una brasa en la parrilla, ¿sí? Está emitiendo. Emite en función de la temperatura superficial que tiene, ¿sí? Emite radiación, ¿sí? Lo que nosotros vemos es una parte de la radiación. Imagínense el espectro de la radio, ¿sí? La radio AM emitía entre acá y acá, ¿sí? Entre, no sé, yo nunca fui muy oyente de AM, pero entre Continental y... No, 1030 es del Plata, estoy acordando de cosas así. Entonces, el Sol emite muchísimo más, un espectro muchísimo más grande, ¿sí? Que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, ¿sí? Todo un espectro enorme. De nuevo, cualquier cosa que esté caliente, ¿sí? Está emitiendo un espectro. Una brasa de la parrilla está mucho más fría que el Sol, ¿sí? Entonces emite mucho más cerca del rojo, ¿sí? Por eso nosotros la vemos roja, ¿sí? Y acá empezamos con otra cosa de eficiencia. Una lamparita incandescente, ¿sí? de las que no tenemos que usar más o menos el filamento estaba entre 3.000 y 4.000 grados. Entonces una lamparita incandescente emitía con un espectro, esto es lo que nosotros vemos, ¿sí? Esta parte es la que nosotros vemos, todos los colores. La lamparita incandescente, por ejemplo, si está a 3.000 grados, fíjense, la raya es todo lo que está emitiendo, o sea, significa que si yo me paro acá, por ejemplo, en el amarillo, el Sol emite este eje de intensidad, el Sol me emite una intensidad enorme de amarillo. La lamparita incandescente me va a emitir mucha menos intensidad de amarillo, ¿sí? Y me va a emitir un montón de intensidad de algo por acá que es muy infrarrojo, ¿sí? Yo el infrarrojo no lo veo. Entonces, el concepto de eficiencia, la lamparita incandescente, volvemos a la lamparita de 100 watts, supongamos que esa fuese una incandescente, yo le meto 100 watts eléctrico y ella emite, ¿cuánto? ¿Cuánta potencia emite una lamparita de 100 watts? Yo le meto 100 watts, 100 watts, porque si no engordaría la lamparita, ¿sí? Esa energía la tendría que transformar en algo, ¿sí? Entonces, emite 100 watts, pero yo la lamparita la quiero para iluminar. Entonces, ¿cuánto emite en la parte que yo quiero? Bueno, emite un 20%, un 30%, un 10% en la parte que yo veo. Entonces, por eso se dice que la lamparita incandescente es muy ineficiente. La lamparita fluorescente emite mucho más acá, entonces, y mucho menos calor. O sea, las dos vamos a suponer que tengamos una incandescente y una fluorescente de 100 watts. Las dos emiten 100 watts. Lo que pasa es que la fluorescente me emite 70 en el espectro visible y 30 en el infrarrojo, ¿sí? Invisible para nosotros, y la otra al revés, ¿sí? Entonces, la eficiencia de una lamparita fluorescente, ni hablar de una LED, es mucho mayor que la otra. Básicamente por el espectro en el que emiten. Claro, depende, eso, pero siempre estamos muy abajo. Las fluorescentes no, las fluorescentes son bastante, y las LED ni hablar, son bastante eficientes. O sea, de toda esa potencia eléctrica que yo le meto, de nuevo, a la incandescente, él hace un rato dijo los lúmenes. Los lúmenes es como la energía que me da en el espectro visible, ¿sí? Entonces, si yo quiero igualar, si yo quiero decir, bueno, que me dé tanta potencia en el espectro visible, la incandescente necesita absorber mucho más, ¿sí? Que la fluorescente y que la LED. Entonces la LED con 7 watts me da lo mismo que la incandescente de 100 watts. ¿Sí? La de LED consume 7 y la otra consume 100. ¿Sí? Absorbe 7, me da, supongamos, 6 en el visible, la otra absorbe 100, me da 6 en el visible. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa igualar lo visible. ¿Dónde lo ven? La lamparita incandescente, ¿qué hacen? Usted se acerca y te quema. ¿Eso qué es? Energía. Es energía. Entonces, la transforma en calor. Yo no lo quiero. Si yo me quisiese calefaccionar, sería bastante eficiente como calefacción, pero no lo quiero hacer. Una ¿Sí? lámpara de xenón de los autos modernos, viste que dicen que son 6.000 Kelvin, 7.000 Kelvin. Ok, Ahí está. claro. Es La ves bien azul. el color
si alguno está relacionado con el cine o la fotografía, las lámparas, es importante la temperatura del color. La temperatura del color es justamente como el espectro este, y si yo la veo más violeta en la calle, por ejemplo, las lamparitas son de sodio, son amarillas. Y la luz de la calle, bueno, hoy en día se están reemplazando por LED, pero históricamente eran como luz amarilla. ¿Por qué la luz amarilla? Porque la luz amarilla, en realidad el ojo tiene la mayor sensibilidad en la luz amarilla. Entonces era la forma más fácil de iluminar para que veamos, nos distorsionaba todos los colores. O sea, la luz amarilla te hace ver te transforma los colores. O sea, no era una luz que tenía todo el espectro blanco, o sea, no era una luz blanca. Porque vos con luz blanca ves los colores reales. ¿Sí? Si lo ilumino con otra luz, ya los colores se me distorsionan. ¿Sí? Te disfraza los colores. ¿Sí? Bueno, entonces los paneles solares, el sol nos da toda esta energía y los paneles solares van a tratar de absorber, ¿sí? En función de la tecnología del panel solar, los paneles solares van a tratar de absorber todo, ¿no? Si yo fuese un diseñador de paneles solares, haría un panel solar que absorba todo, ¿sí? Pero bueno, la tecnología todavía no llegó, entonces hay paneles que absorben más acá, otros que absorben más acá, otros que absorben más acá, ¿sí? Y obviamente dicen, bueno, ¿por qué no ponen todos? Entonces, bueno, están haciendo un panel con otro panel con otro panel. ¿Sí? Entonces uno absorbe una parte, el otro absorbe otra parte y el otro absorbe esa parte. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Pero económicamente todavía no son viables. O sea, te conviene poner uno en particular, que absorbe una parte en particular, pero te conviene económicamente. O sea, energía por dólar, o sea, potencia por dólar, te conviene uno. ¿Sí? Todavía no esos que son multicapas se llaman. Te conviene el silicio policristalino, monocristalino, vamos a ver la clase que viene. Vamos. Bueno, de toda esa radiación que nos manda el Sol, vamos a suponer que eso es el Sol, de toda esa radiación que nos viene, viaja por el espacio, no hay nada, y hay vacío, y llega a la atmósfera de la Tierra. En la atmósfera de la Tierra, ¿qué hay? Gases, partículas, ¿sí? Hay polvo, hay agua, hay vapor de agua, hay varios gases distintos. Entonces, la atmósfera nos empieza a filtrar, ¿sí? Parte de, imagínense que hay partículas en suspensión, que es el caso más físico, más fácil de ver. O sea, si yo tengo polvo en suspensión, bueno, parte de esa radiación va a pegar en ese polvo y se va a reflejar o la va a absorber esa partícula y se va a calentar esa partícula. ¿Sí? Entonces me bloquea lo que me llega a la Tierra. Ni hablar si está súper nublado. ¿Sí? Si hay muchísimo vapor de agua, no pasa muchísima menos radiación solar. ¿Sí? Otra cosa que hay es el famoso ozono de la capa de ozono. Sí. Entonces ese ozono lo que absorbe es las más altas frecuencias. Este eje acá está hecho en longitud de onda, que es la inversa de la frecuencia. O sea, por eso está al revés. Como que las altísimas frecuencias están acá. Las altísimas frecuencias son el ultravioleta, que es lo que nos hace daño. Bueno, eso lo absorbe, el ozono nos filtra todo eso. Después hay bandas que son las bandas que absorbe el agua. Conceptualmente nos importa que, bueno, de todo lo que nos llega, de todo lo que le llega, si yo me parase acá, si esta fuese la superficie de la atmósfera, si estoy afuera de la Tierra y estoy pisando la atmósfera, si hubiese un límite así, de todo lo que llega hasta ahí, bueno, lo que nos llega a la superficie de la Tierra es obviamente menor. Cuanto más atmósfera tengo, ahora vamos a ver un poco qué significa eso, cuanto más atmósfera tengo, menos obviamente me va a llegar, ¿sí? Se va a ir filtrando en la atmósfera. ¿Y cuánta atmósfera tengo? El norte supongamos que está para allá más o menos, ¿sí? ¿Cuánta atmósfera tengo cuando tengo el sol acá arriba? Bueno, tengo los kilómetros normales. Ahora, a la mañana, si el sol sale allá, ¿cuánta atmósfera hay? Mucho más, ¿no? Entonces, a la mañana me llega menos sol que al mediodía, y menos radiación que al mediodía. Bueno, después se dan estos principios físicos de... Hay parte que se absorbe en la atmósfera, hay parte que se refleja, hay parte que se dispersa, ¿sí? Que como instaladores o dimensionadores de estos sistemas mucho no nos preocupan, está bueno tenerlos en cuenta. ¿Y cambia la atmósfera según la latitud? Sí, ahora vamos a ver, en realidad la atmósfera, El alto de la atmósfera. considerémosla homogénea, ¿sí? Si querés ir al microscopio, puede que... ¿Para esto afecta o no? Afecta la latitud, ahora lo vamos a ver. ¿El campo magnético te afecta en algo que rodea la Tierra? Pregunto. No a este nivel. Capaz, el campo magnético
Estoy pensando en las luces del norte, cómo me pueden afectar, pero no, en principio a este nivel no. No nos afecta. No nos afecta. No es algo que tengas en cuenta en ninguna cuenta de estas. Seguro que afecta. ¿Sí? Seguro que afecta, pero a un nivel tan micro que no, nosotros no lo llegamos a notar. Exactamente. Bueno, la Tierra está inclinada, ¿no? De geografía de la primaria. Y todos sabemos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. ¿Sí? Y todos creemos que es mucho más elíptica de lo que en realidad es. En realidad es muy circular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el lado más largo, entre el lado más corto y el lado más largo? ¿Sí? Es un 6% más o menos. ¿Sí? Entonces, en verano estamos un 6% más cerca del Sol que en invierno. Entonces, vamos a meter otro concepto por un segundo. Imagínense que ese es el Sol. Y que es un Sol de 100 watts. Una lamparita de 100 watts. Entonces ahora hagamos una pelota, una piñata alrededor del Sol. ¿Sí? Y supongamos que esa piñata tenga 1 metro cuadrado de superficie. O sea, agarro una tela de 1 metro por 1 metro que tiene 1 metro cuadrado de superficie, y la doblo y la transformo en un globo, una esfera. Entonces tengo 100 watts en el centro, y que los estoy emitiendo, ¿no? Inyecto 100 watts, salen 100 watts en todo el espectro, ¿sí? Pero no importa por ahora no importa en el espectro. Entonces, en 1 metro cuadrado tengo 100 watts. Entonces puedo decir que tengo 100 watts por metro cuadrado. Si ahora agarro una tela de 10 metros cuadrados, ¿sí? Y hago una esfera cuya superficie es 10 metros cuadrados, va a ser obviamente una esfera más grande. Entonces tengo los mismos 100 watts, pero ahora los tengo en 10 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es la potencia en 1 metro cuadrado? ¿Sí? Si de esa tela que tenía 10 metros cuadrados, mido en 1 metro cuadrado. Junto todo lo que me llega en 1 metro cuadrado. ¿Sí? Acá. Imagínense que está la tela dando toda la vuelta al Sol. ¿Sí? Me llega acá. Entonces me llegan los 100 watts dividido 10. ¿Sí? Entonces tengo 10 watts por metro cuadrado. Si me sigo alejando, cada vez, si la tela es cada vez más grande, o sea, por ende la esfera es cada vez más grande, tengo cada vez menos watts por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, imagínense el Sol. ¿Sí? Ahora pongan el Sol de verdad. Y pongan, nunca me acuerdo vergüenza, no me acuerdo los planetas de memoria. ¿Cuál es el primero? Venus, Mercurio, Venus. Mercurio, Venus, Tierra. Mercurio, Venus, Tierra. Entonces, sí, perdón, no me sé los planetas de memoria, no se me rían así. Entonces, en el primer planeta, ¿sí? Hay más radiación solar, más potencia por unidad de superficie que en la Tierra. ¿Sí? Y ni hablar que en Marte y ni hablar que Plutón, ¿sí? Que creo que ya no es más planeta. Lo degradaron. Entonces, el Sol, cuando lo mido, si me paro en la atmósfera de la Tierra, o sea, me paro acá estoy y allá está el Sol, si me paré arriba de la Tierra, ¿cuánto hay por metro cuadrado del Sol? 1400 watts por metro cuadrado. 1400 watts por metro cuadrado. Si ahora me voy para adentro, bajo una escalera y me paro sobre la superficie de la Tierra en serio, o sea, me paro acá, ¿cuánto tengo? 1000. O sea, más o menos pierdo 400 watts de atmósfera. Fíjense, 1000 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Algunos pueden no decirle nada, pero ¿se acuerdan los reflectores de 500 watts? El típico reflector que ya no debería existir más, 500 watts. Ahora pongan 2 por metro cuadrado. 2 de 500 watts, tengo 1000 watts por metro cuadrado. O sea, en 1 metro por 1 metro, 2 reflectores. El metro al lado, 2 reflectores. O sea, acá habría, no sé, 50 reflectores. Entonces, imagínense el quirófano que sería eso. O sea, la iluminación, no se lo tengo que decir, no todos salieron al mediodía al sol. ¿Sí? Es terrible la energía que nos da el sol, la potencia que nos está dando el sol. ¿Sí? A mí me gusta tomar dimensión de que nos está dando 1000 watts por metro cuadrado. 1000 watts, es una locura. Si hay algún electricista acá, imagínense tener que iluminar un lugar poniendo 2 reflectores de 500 watts por metro cuadrado. O sea, la luz que tendría, ni hablar si fuesen de LED, pero supongamos que son incandescentes. No, te cocinás. Te cocinás, o sea, es el sol, ¿no? Todos salimos al mediodía, pero digo, es eléctricamente, a mí me gusta pasarlo a electricidad. Claro, es como un montón de potencia nos da el sol. Un montón de potencia, ¿sí? Ni hablar si nos acercáramos, si nos vamos a... Pero cuando nos vayamos a a Marte, ¿sí? O ahora pongan este panel solar en
en un satélite, no, en un satélite más o menos está girando alrededor nuestro, tiene un poco más de radiación, o sea, el satélite que está en alguna capa de la atmósfera, o sea, le filtran una parte, pero ahora pongan el satélite en la sonda que fue al Sol, ¿sí? O en la sonda que se fue a Plutón. O sea, la sonda que se fue a Plutón cada vez tiene menos Sol, ¿sí? Entonces, está congelada y esos paneles que le pusieron, tuvieron que hacer la cuenta, para decir, bueno, cuando esté en Plutón, la radiación solar, ¿es 1400 watts por metro cuadrado como cuando salió de la Tierra? No, ya no le llega nada. Entonces ese panel solar que está puesto en esa sonda, ¿sí? Después vamos a ver un poquito de historia, pero los paneles solares se hicieron para la sonda porque poner una prolongación era carísimo, entonces se enroscaba con la Tierra, entonces era un quilombo. Entonces, ese panel solar, el tipo que la NASA pagaba cualquier cosa por poner por ese panel solar, entonces hizo que se desarrolle un poquito los primeros paneles solares. Sí, pues no le importaba pagar, sino ¿qué opciones tenía? Tenía que poner pilas, o sea, baterías, tenía que poner una fuente de energía que dure. La sonda, creo, esas primeras sondas, no sé cuál, hay algunas que siguen vivas, las que ya salieron del sistema solar. ¿Sistema solar? Sí, ¿no? Sí, del sistema solar. Y siguen funcionando. Años 70, en el 69 llegamos a la Luna, o sea, las sondas son de antes. Y siguen funcionando, con paneles solares. Lo importante es esto, ¿sí? 1000 watts por metro cuadrado en la superficie. Si es verano o es invierno, ¿sí? Solamente me cambia el 6%. ¿Sí? Entonces, cambia muchísimo. Solamente el 6%. O sea, el sol del mediodía del invierno es 6% menos, y este concepto hay que agarrarlo con muchas pinzas, que el del verano. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo fundamental que cambia entre el verano y el invierno? O sea, del sol que estoy ahí, si yo soy la Tierra, estoy 6% más cerca, en realidad de la posición neutral, estoy 3% o 3% para un lado o para el otro, ¿no? 3,5% para cada lado. ¿Sí? O sea, el 3% no es muy significativo. Un panel solar sucio, ¿sí? Con tierra normal, 20% menos. Entonces, 3% de invierno-verano no es el problema. ¿Cuál es la diferencia mayor que hay entre el invierno y el verano? La inclinación. La inclinación. ¿Qué hace la inclinación? El ángulo del sol. Esa es buenísima. Y hay la más básica que nadie está diciendo de lo básica que es. Intensidad. La intensidad es más o menos 3%. O sea, la intensidad estoy 3% más cerca del sol, 3% menos. Hay una básica, por la razón por la que no nos podemos levantar en invierno, al menos yo. El tiempo. El tiempo. El sol en invierno, por la inclinación, el día es cortísimo comparado con el verano. O sea, en verano acá sale el sol a las 5 de la mañana y se pone a las 8 de la noche, 8 y media. ¿Sí? Son como 4 horas que nos perdemos. ¿De diferencia? En el verano, sí. Bueno. De luz estamos hablando. Obviamente depende de la latitud. O sea, me voy muy al sur y tengo, no sé, en Calafate sale el sol a las 5 de la mañana en verano o a las 4 y pico y se pone a las 10 de la noche. Claro. Entonces, ahí un sistema solar, sí, en Calafate, en verano, recontra conviene poner un sistema solar. Pero sí. Ahí hay un montón de viento también. La Patagonia, así como decimos qué buena para el viento, el problema es que el viento en algunos lugares de la Patagonia está en verano. En invierno el viento no es tan fuerte como en verano. Calafate es un caso de eso. O sea, en verano tenés viento y sol. Y en invierno no tenés nada. O sea, estás jodido para generar electricidad con fuentes renovables. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Entre el invierno y el verano la principal diferencia es en la cantidad de horas de sol. Como concepto importante es este de la distancia, ¿sí? Envolver en 1000 watts por metro, esos 1000 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Después nos vamos a ir metiendo más en ese tema. ¿Sí? Pero si en algún momento se pierden de dónde salen esos 1000 watts por metro cuadrado, vuelvan a hacer un globo de 1 metro cuadrado de tela, ¿sí? o de plástico y me agarro toda la energía en 1 metro cuadrado. Después me la agarro en 10 metros cuadrados. Después me la agarro en el radio donde está puesto Mercurio. ¿Sí? Después llego a la Tierra, en la superficie de la atmósfera, o sea, arriba de la atmósfera tengo 1400 watts, o sea, el satélite come más radiación, le llega más radiación que nosotros, y nosotros en la superficie de la Tierra nos llegan 1000. ¿Sí? $3,4%, 6,7% en total. ¿Sí?
Básicamente esto es lo importante, ¿no? Las horas de sol que tengo en un momento o en el otro. Este es otro concepto importante. Si yo estoy parado acá en Buenos Aires, estoy a 34 grados de latitud, ¿sí? Y el sol lo tengo, depende del día del año, justamente esto varía, la altura del sol varía día a día, ¿sí? Y hora a hora. Y a la mañana lo tengo más bajo, va subiendo, llega a su altura máxima y vuelve a bajar, ¿sí? Entonces, ya lo charlamos un poquito. Si yo lo tengo acá, como lo tengo en verano, tengo una atmósfera. Si lo tengo un poco más abajo, ¿sí? Como en invierno, o como también en Buenos Aires el sol nunca lo tenemos arriba de la cabeza. Creo que lo tenemos a 80 grados, es lo máximo que llega. Si mido desde el horizonte, mido 80 grados. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Prácticamente lo vemos arriba de la cabeza, sí, pero está a 80 grados. Entonces, ya nos damos cuenta que el sol tiene que atravesar más atmósfera para llegarme. ¿Cuánto más atmósfera? Bueno, justamente depende de la latitud a donde estoy, es este gráfico. Lo tengo arriba, tengo una atmósfera, cuanto más al sur o al norte, si estoy en el hemisferio norte estoy, ¿sí? Los paneles en el hemisferio norte, en el hemisferio sur se ponen los paneles mirando al... ¿Cómo pongo un panel solar en el hemisferio sur? Mirando al norte, ¿sí? Porque el sol siempre se mueve en nuestro norte. O sea, si las casas que dan al sur nunca tienen sol en el frente. Entonces pongo el panel mirando al norte. En el hemisferio norte, el panel lo pongo mirando al sur, ¿sí? Entonces, esto fue medio una convención de decir, bueno, ¿cómo vamos a medir los paneles solares? ¿Sí? Porque yo tengo un panel solar que genera 100 watts, ¿sí? Para usar lo mismo que la lamparita los consumía, un panel que los genera. Bueno, pero genera esos 100 watts, ¿dónde? Porque no es lo mismo que lo genere en la superficie de la Tierra, no es lo mismo que lo genere sobre la atmósfera, no es lo mismo que lo genere en Mercurio o en la sonda que está en Plutón. ¿Sí? 100 watts, ¿dónde? Bueno, entonces los fabricantes se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, los paneles los vamos a medir todos a 1000 watts por metro cuadrado, ¿sí? Que es esta radiación que llega a la superficie de la Tierra, y los vamos a medir con una masa de aire, ¿sí? Masa de aire se refiere a justamente esta atmósfera, esta cantidad de aire que tengo sobre el panel, ¿sí? Masa de aire 1,5, ¿sí? Que corresponde a la latitud de más o menos el centro de Europa. ¿Sí? Esto, si se fijan, está al sur de París. Entonces, el espectro solar, o sea, ¿recuerdan del espectro que era este gráfico que estaba antes acá? Que era cuánto de ultravioleta, cuánto de verde, cuánto de violeta, cuánto de amarillo, cuánto de verde, cuánto de rojo, ¿sí? Es el de esa zona, ¿sí? Del mundo. Entonces, si tengo el AM0, es la radiación como en la superficie de la Tierra, en la superficie, perdón, de la atmósfera, y después se va absorbiendo y me llega el AM1,5. Para nosotros es una convención, para poder comparar paneles. Todos los paneles se comparan a 1000 watts por metro cuadrado, AM1,5. Si lo pongo en un lugar donde hay menos atmósfera, va a generar más. ¿Sí? Es algo que como diseñadores no nos preocupa. ¿Sí? Te lo comes eso. Usás paneles y no te preocupás. Todos los paneles del mundo son AM1,5, pero salvo que estén en una aplicación de la NASA, es decir, que obviamente tenés que fijar en eso. Después los paneles comerciales, todos los fabricantes de paneles comerciales, AM1,5. O sea, para nosotros no es que podés comprar paneles de un modelo o del otro, no, son todos iguales. Más de lo mismo. Este gráfico, después lo vamos a ver cuando veamos bien paneles solares, es lo que absorben las distintas tecnologías de paneles solares. Hay muchísimas tecnologías, no se preocupen ahora, absorben más, menos, ¿sí? De una, de otra frecuencia, de otro espectro. Entonces, en función de la atmósfera me convendría un panel solar o otro, no nos preocupa, nosotros vamos a ir a lo que mata todo esto es el precio. ¿Sí? ¿Qué me das? O sea, ¿cuánta potencia solar me das por toda esta plata? ¿Sí? Después vamos a ver, cuando hagamos un poquito de cuentas energéticas, vamos a ver un poquito más de esto. Esto también es medio cultura general eléctrica. Obviamente hay una radiación solar directa, que es la que me llega directamente. Hay una radiación difusa, que es la que me llega rebotando por todos lados. En un día nublado, esta es la mayor componente. O sea, nos llega radiación solar, pero es una radiación que ya rebotó en
400 gotitas de agua, así se fue reflejando. Y después hay una más, que es relativamente importante en algunos sitios. Es cuando voy a esquiar, vuelvo bronceadísimo. ¿Por qué? Porque tengo sol de acá y sol de abajo. ¿Sí? Me rebota. Entonces, si yo fuese a poner un sistema solar en un lugar que tiene nieve, bueno, me va a beneficiar esta radiación, ¿sí? Porque me aumenta mi radiación solar efectiva sobre una superficie. ¿Sí? ¿Pero cómo lo aprovechas? Sí, es complicado. Es complicado de medirla, es complicado de dimensionar. O sea, Un panel de doble lado. Y por lo que haya. No, pero es interesante para ver cómo está el panel, cómo está pintado alrededor también, lo que hay alrededor. sí, pero si te metes en eso, No, es como, no. por eso digo que es como una cultura general, es para tener en cuenta que bueno, sí, si hay todas paredes blancas, el panel va a aprovechar un poco más energía, pero ¿cómo la medís? Como para decir, Está. pongo un watt menos de paneles solares. No. Y después aparece otra variable más. Nosotros vamos a armar sistemas con componentes estándar. Y no es que vos podés pedir a, no sé, LG, fabricante de paneles solares, haceme un panel de 237,2 watts. ¿Sí? Los paneles son estándar, salvo que quieras comprar, no sé, 10 containers de paneles. Entonces capaz te atienden el teléfono y te hacen un panel solar. ¿Sí? Si no hablas de 10 containers, no te van a atender. Si hablas de un container, no te lo quieren mandar. La inclinación, Sí. vos siempre fijas. Ahora vamos a ver. Ahora nos vamos a meter en inclinaciones. Sí, esto, mucho concepto, sin mucha profundidad. Después nos vamos a ir metiendo en cada cosa importante. Sí, esto no lo vamos a tocar nunca más, porque no tiene sentido práctico. O sea, es muy difícil bajarlo a la Tierra. informativo. Pero después vamos a ver exactamente esas cosas. ¿Qué es la irradiancia? Es este concepto que les hablé de la tela. ¿Sí? Es cuánta energía, cuánta potencia me viene en una superficie dada. Entonces, el Sol nos da 1367 watts por metro cuadrado en el exterior de la atmósfera. ¿Sí? Donde está la Tierra, a la distancia que está la Tierra del Sol, 1367 watts por metro cuadrado. No importa, el resto ya lo vimos. Después, esto también es informativo, nos da 95 watts por metro cuadrado en ultravioleta, 640 watts en el visible y 618 en el infrarrojo. ¿Sí? Pero anecdótico. De esa radiación solar, de los 1400, 400 se me van, ¿sí? En la atmósfera, no me llegan, y tengo mi día de sol pleno, tengo mis 1000 watts por metro cuadrado. ¿Medido cuándo? A las 12, al mediodía solar. ¿Sí? Si se me nubla un poco, bueno, tengo menos. Si se me nubla más, tengo menos. ¿El ¿Sí? mediodía solar siempre coincide con No. el mediodía horario? No. Y si tengo un día súper nublado, bueno, si yo veo algo de radiación hay. Si veo, si no veo, es de noche. Si es de noche de luna llena, veo, sí, hay radiación solar reflejada por la luna. ¿Sí? Reflejada por la luna. ¿Genera un panel solar con la radiación de la luna? En la teoría sí. O sea, viene un fotón, que es como la unidad mínima de radiación, y ese fotón le va a pegar a una cosa electrónica, a un electrón, y es probable que tenga una probabilidad de levantar. Hay una probabilidad de que lo levante y me lo disponibilice para que yo lo use para algo. Bueno, eso puede ser. O sea, yo ilumino un panel solar con las luces del auto a la noche y el panel solar genera. ¿Cuánto genera? Prácticamente nada. Es como decir, vamos a hacer un caso. Prendo la lamparita del auto. La lamparita del auto, por ejemplo, es de 55 watts. En mi auto son incandescentes. Entonces, ¿sí? Tienen filamento. Entonces, la radiación que me entregan es bastante mala. ¿Sí? Pero vamos a suponer que tengo una lamparita, las dos tengo. 100 watts. Si mi auto ilumina 100 watts para adelante. Pongo el panel solar a 10 metros. ¿Sí? Tendría que hacer un globo. ¿Cuánto es la radiación que tengo en un metro cuadrado? ¿Sí? O sea, si puse el auto a 10 metros, la superficie del globo es... ¿Cuánto es la superficie de una esfera? 4/3 de pi por radio al cubo, creo. O sea, la superficie de un globo de 10 metros de radio es abismalmente grande. Entonces, la potencia que va a tener por metro cuadrado va a ser, no sé, 1 watt por metro cuadrado con suerte. No puedo hacer eso que tenés ahí. Hacer eso que está ahí es una locura. Generar una energía de mi propia energía generada. Eso es una excelente pregunta, si eso funciona. ¿Sí? Yo pongo una lamparita a un panel solar. El panel solar genera electricidad,
alimenta la lamparita, Vasipolaridad terminal. claro, viola todos los principios del universo. ¿Sí? Eso no funciona. Es como poner un ventilador en un velero, ¿sí? Para empujar. Donde no funciona tampoco. Las famosas locomotoras diésel eran así, generaban energía, como había un generador de energía, Sí. generada por el movimiento, alimentaba un motor eléctrico que movía las ruedas. Sí, pero había un componente fundamental, quemaba el combustible. O sea, mete un montón de energía. Pero el nivel inicial, pero era maravilloso eso. No. Diésel todo el tiempo. Quemaba diésel todo el tiempo. Todo el tiempo. No, conservación de energía, una locomotora diésel. Pero en algún momento cortaba, porque el envión era, ¿no? No. O sea, vos podés cortar, pero te vas a ir frenando por el rozamiento. O sea, la locomotora diésel está permanentemente, si quiere ir a 100 km por hora, tiene que hacer unos rozamientos equivalentes correspondientes a 100 km por hora, va a tener que estar permanentemente poniendo esa potencia en las ruedas. O sea, si ir a 100 km por hora requiere una potencia de 1000 caballos, motor de una locomotora diésel de estas que han diésel eléctricas, la del Belgrano Norte, por ejemplo, que es diésel, el tren rojo, tiene 700 HP. Entonces, para ir a 100 km por hora, ese tren necesita 500, acá no me tomen estos números porque no lo sé, el 700 HP sí porque tengo un amigo que trabaja en ferrovías, pero ir a 100 consumirá 500 HP esa locomotora, 400 HP, y bueno, el motor está permanentemente quemando el combustible para darle 500 HP o 400 HP, lo que necesite. O sea, la conservación de la energía, primero o segundo principio de la termodinámica, se cumple acá, allá. Si no se cumple, yo cierro todo, me voy. Tendríamos energía gratis. Es como cuando sale la fusión nuclear, yo cierro todo, me voy, ya está, hasta acá llegué. Dime. Yo la pregunta es si la radiancia solar varía con la altura. Sí, si yo me voy justamente en la superficie de la atmósfera, no me acuerdo el dato de cuánto tiene la atmósfera de espesor. Si alguien tiene ese dato en la cabeza, o sea, cuánto tenemos de atmósfera. Pero un avión está a 10.000 kilómetros y está dentro de la atmósfera. Tiene 10.000 kilómetros, no, perdón, 10.000 metros, 10 kilómetros. Y está, el Everest tiene 8.000 y pico, 8.800 metros. Y el avión le pasa bastante cerca. ¿A cuánto está la atmósfera de la Tierra? ¿Cuánto es el espesor de la atmósfera? Lo que pasa es que va cambiando la densidad, o sea, 36 kilómetros. Entonces, cuanto más arriba estoy, esta pregunta vino por internet, pues me la hace él. Cuanto más arriba estoy, menos atmósfera me está filtrando. ¿Cuál es el caso máximo? Los 1400, 1367 datos que estaba acá en la filmina anterior. Estos 1367 watts por metro cuadrado. O sea, sí, yo voy a poder tener más radiación si estoy en la punta del Everest. Porque tengo menos atmósfera arriba, o sea, tengo menos filtro. ¿Sí? Imagínense. Por eso los satélites aprovechan bien todo. Los satélites, cuando están del lado del sol, aprovechan. Cuando están en la sombra, no aprovechan. Imagínense, vuelvo al ejemplo del sol, la lamparita sol. La lamparita de 100 watts, yo la envolvía con una tela, me daba 100 watts por metro cuadrado. La envolvía con una tela de 10 metros cuadrados, me daba 10 watts. Ahora imagínense que adentro de esa tela, lleno con neblina. Bueno, esa agua va a empezar a absorber, esas gotitas de agua van a empezar a absorber parte de la energía. Más allá de lo que no me dejan, ¿qué hace una gotita cuando le llega esa energía? Un poco puede dispersar, un poco la puede dispersar y otro poco la puede absorber y se calienta. ¿Sí? Entonces, sobre todo en el caso que si la dispersa, yo al final voy a terminar juntando, o sea, más allá de la luz va a rebotar 800 millones de veces, pero me va a terminar llegando a mi tela, supongamos, toda la misma potencia. Se va a tener en mi tela de 1 metro cuadrado voy a tener los 100 watts. Pero parte esas gotitas se van a calentar, entonces ya no voy a tener 100 watts, voy a tener menos. ¿Sí? Porque 10 watts se usaron para calentar gotitas de agua. ¿Sí? A lo sumo voy a tener 90 watts y gotitas de agua un poquito más calientes. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo atmósfera, ¿no? Si yo me voy alejando y meto gases acá adentro, y bueno, esos gases van absorbiendo, meto partículas, van absorbiendo, entonces cada vez me llega menos. Eso es la atmósfera. Cada vez pongo ozono, pongo nitrógeno, hidrógeno, todos los gases que tenemos en la atmósfera, pongo smog, o sea, pongo un montón de partículas, ¿sí? Pongo humedad, pongo el agua, por eso todo lo que vimos en alguna filmina hace varias de la radiación. Todas estas bandas que se absorben, estas son del agua, ¿sí? El agua absorbe distintas longitudes de onda. Sí, agua, dióxido de carbono. Sí, cada banda nos absorbe una parte, y el ozono. Entonces, me van filtrando. Si yo meto todo eso entre mi sol
acá de 100 watts y mi tela de medición, bueno, cada vez a la tela le llega menos. Son los 400 watts que perdemos. Son los 400 watts que perdemos entre toda la atmósfera y la Tierra. En la punta del Everest, sí, en un día claro. En un momento, sí, en un momento, el momento de máxima radiación, ¿sí? De mediodía solar. Acá está también dividido lo que pasa de la atmósfera. ¿Sí? Este gráfico es de este curso, en el anterior no estaba. Bueno, y acá empezamos a ver la mañana y la tarde, ¿no? O sea, hasta ahora yo venía hablando de que esos 1000 watts estaban en un determinado, no decía dónde, alguno preguntaba, bueno, eso sí, era el mediodía, ¿sí? El mediodía, cuando tengo el máximo sol, tengo 1000 watts por metro cuadrado. Obviamente a la mañana tengo menos y a la tarde tengo menos. Todos lo vivimos en la piel, ¿no? El sol del mediodía calienta más que el sol de la mañana o el sol de la tarde. Entonces, la irradiancia a lo largo del día va cambiando. Si tengo una curva de irradiancia, ¿sí? A la mañana hasta que sale el sol es 0, después va a empezar a salir el sol, va a empezar a subir, va a llegar a su máximo y va a empezar a bajar. Esos rayos vienen con una inclinación también, ¿sí? Entonces, si yo tengo... Si ahora transformo mi sol de ahí arriba de nuevo en esos regadores que hacen como una esfera de gotitas de agua, ¿sí? Yo quiero juntar agua. ¿Alguna vez juntaron agua en la ducha? Sí, sí. Si vienen los rayitos de allá, imagínense que vienen rectos, como que si no hubiese gravedad, así que los rayitos de agua fuesen rectos. ¿Qué vaso se llena más rápido? ¿Uno que está así bien perpendicular a los rayitos o uno que está así? ¿Sí? El que está perpendicular tiene la máxima superficie, ¿sí? Expuesta. Este tiene menos superficie. Entonces, lo mismo pasa con los paneles solares. Yo voy a tener que buscar una orientación de los paneles para que esté perpendicular al sol y me agarre la mayor cantidad de rayos, ¿sí? Acá el ejemplo gráfico es lo más claro, ¿sí? Porque si no hay rayos que yo no agarro en la misma superficie. Entonces el panel solar tiene una orientación óptima que de qué depende. Obviamente, lo vamos a ver un poco más, depende de dónde estoy en el globo. O sea, si estoy más al sur, bueno, el sol está más allá abajo, entonces tengo que poner mi panel más vertical, ¿sí? Si estoy en el ecuador, me tengo que ir, el sol lo voy a tener siempre en el medio, ¿sí? Entonces me voy a tener que ir a prácticamente un panel horizontal. Se trata de no poner paneles horizontales porque se ensucian y no se autolimpian, entonces siempre trato de poner los paneles en más o menos 15 grados. Entonces, lo importante es empezar a ver que obviamente el sol varía, empezar a bajar. Si vos varías de panel, en sí. base a cuando se va corriendo el sol. Deme un poco de changüí, Es un sistema más perfecto. Vamos a hacer un par más. Vamos a cortar acá. Hagamos un recreo y volvemos y nos metemos esto. Cortemos 10-15 minutos. Café, té, agua, baño, todo lo que quieran. Cortamos 15 minutos y seguimos. Vos vas a tener que corregir mucho porque